Si tienes tu Biblia, te voy a pedir que la abras en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer solamente, hoy vamos a estar en los primeros 5 versos, únicamente en 5 versos. Vamos a empezar leyendo 4 y vamos a adentrarnos en el contexto. El contexto, ponle cuidado mi hermano y mi hermana, el contexto reina. El contexto es todo para poder entender en el texto con lo que Dios quiere que hoy participemos, para poder darnos cuenta qué es lo que Dios quiere. Y recuerda bien esto, esta carta no está escrita a nosotros. Esta carta está escrita a Timoteo. Esta carta es para nosotros hoy. Y vemos cómo estas cosas que Dios habla podemos aplicarlas a nuestra vida, pero la carta fue escrita a Timoteo. Y tenemos que entender entonces, ir al entonces y a ellos para saber qué es lo que Dios quería hablarles en el contexto de Pablo y Timoteo, que estaban ellos en verdad en un lugar perverso, de gran idolatría, de un gran paganismo, y ponle mucho cuidado, de inmoralidad sexual, de gran oposición. Y eso no es muy extraño a lo que estamos viviendo hoy, pero debemos entender qué es lo que quiere Dios que sepa el joven Timoteo. Por lo que vamos a leer estos primeros 4 versos juntos y dejamos el verso número 5 hacia el final. Y esto es lo que dice, y voy a pedirte, ya hemos orado, pero que lo vamos a leer hoy de manera diferente de como hemos venido leyendo. Vamos, yo voy a empezar con el verso 1, tú lees el verso 2, yo leo el verso 3 y nos encontramos juntos en el verso 4. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Ustedes? Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas juntos, ni presentaran atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Quiero que en el verso 1 podamos ver qué es lo que está diciendo Pablo, porque Pablo está diciendo algo que está aquí, que no lo vas a encontrar en ninguna de las otras cartas. Porque Pablo, si bien es cierto, él arranca las cartas presentándose y diciendo quién es él, y está verdaderamente poniendo credenciales, y él dice apóstol de Cristo, pero aquí es algo que vas a encontrar que no está en las otras cartas, y dice aquí que es por mandato de Dios. Apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Esto es importante porque cuando habla de por mandato de Dios, Pablo lo que va a dejarle saber a Timoteo, esto no es una idea mía. Esto que yo voy a hablar contigo no es algo que simplemente son principios o se me ocurrió. Esto es algo que Dios desde el cielo ha orquestado y me ha hablado a mí para que, como un edicto, para que sea un mandato, para que yo lo ponga en ti y tú a sí mismo lo muestres a la iglesia. Esta no es una carta que se va a quedar solamente a Timoteo. Esta es una carta que Timoteo va a leer después a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Éfeso. ¿O están en Éfeso? Sí, es ahí donde vamos a ver. Esto es lo que está. Escribe Pablo esta carta. Ahora, esta carta no solamente la va a escribir por la persecución externa que está sucediendo en Éfeso en ese tiempo, pero también por la corrupción interna que está sucediendo dentro de la iglesia. Había falsos maestros que distorsionaban la sana doctrina. Había falsos maestros que distorsionaban la verdad. Había creyentes que estaban confundidos. Había líderes que estaban comprometiendo la fe y entonces estaban enfrentándose a esto. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que corregir esta falsa enseñanza. Y esto es interesante porque esta es una instrucción. Ahora, Pablo va a tomar a Timoteo, como lo bien lo expresa aquí, que dice en el verso 2, que dice verdadero hijo en la fe.
Pablo va hablándole a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Es un hijo para él, un hijo espiritual. Pero la carta que escribe, la escribe por mandato de Dios para que sea literalmente el manual del fabricante. Cuando tú tienes la Biblia, es literalmente las instrucciones de Dios para que tú sepas cómo vivir y habitar en este mundo mientras Cristo viene por nosotros, para que vivas en santidad y vivas bajo las instrucciones de Dios. Y lo que está diciéndole es esto: estas instrucciones, Timoteo, que yo te voy a dar, son para que sepas cómo vas a gobernar la iglesia. Y ahí va a haber instrucciones en cómo funcionar la iglesia, cómo deben de vivir los líderes, cómo se escogen los líderes, cómo deben de comportarse los creyentes, cómo debe de protegerse la verdad, dado que hay falsos maestros entrando para torcer la doctrina. Y quiero que, no tienes que ir ahí, pero quiero que sepas que Pedro, tú has oído hablar, Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 verso 16, dice Pedro, asimismo en todas sus cartas, está hablando Pedro de Pablo, habla en ellas de esto, dice cosas que son, dice, algunas difíciles de entender, pero que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y yo quiero que tú y yo entendamos hoy desde el contexto, para que no veamos de manera ignorante, sin conocer lo que Dios dice, lo que la escritura nos va a dejar ver como contexto para poder entender ¿por qué le escribe a esta iglesia de Éfeso? Esta iglesia de Éfeso, quiero primero que nada que veas este mapa en tu pantalla, donde está Éfeso. Éfeso está en lo que hoy sería Turquía. Entonces tú puedes ver, Pablo va por todos esos lugares plantando iglesias y va a terminar, si cruzaras ahí esta parte donde está el Mediterráneo y llega a Corinto. Corinto está cerca de donde está Atenas, y son viajes que Pablo hace, pero hoy nos vamos a enfocar en Éfeso, a esta iglesia a la cual le escribe, y aquí está haciendo esto. Déjame ver entonces por qué vamos a ir al contexto. Quiero que veamos un verso clave antes de entrar en el contexto, un verso clave que nos va a dar literal claridad a lo que quiere Pablo, y es en el capítulo 3 verso 14 y 15. Este verso clave, antes de empezar a leer, es el punto principal de la carta. En primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 14 y 15, dice Pablo a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo, ponle cuidado, para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Te escribo estas cosas para que aprendas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, para que sepas cómo son los líderes, para que sepas cómo es la doctrina, para que entiendas por qué crees lo que crees, para que sepas cuál es el rol del hombre, para que sepas en la iglesia, para que sepas cuál es el rol de la mujer en la iglesia, para que sepamos cómo cuidar las viudas y a los necesitados, para que sepas cómo debes de enfrentarte delante del dinero. Y entonces Dios quiere esas instrucciones que las tengamos claras. Y pongo en tu pantalla, dice, Dios se interesa no solo en lo que creemos, sino en cómo aprendemos a vivir y a practicar juntos como familia. Y esto es importante porque la realidad es que una cosa es que tú puedas oír la palabra de Dios y otra cosa es que tú pongas en práctica lo que oyes que habla Dios. Y te lo digo por lo siguiente, porque esta palabra que Dios puso para esta iglesia, así como el año pasado fue Dios, hazlo otra vez, este año Dios nos puso una palabra y es practicar. Todo el año va a estar dedicado al discipulado. Y todo el año tú no puedes discipular si no practicas lo que estás haciendo. A quien tú inviertes y a quien tú le hablas, si tú no dejas ver lo que estás haciendo y dices, entonces hay como una contradicción. Y Jesucristo lo muestra en Mateo 7 y dice: si tú escuchas mis palabras y las pones en práctica, te compararé como un hombre sabio y dice que cuando construye su casa, dice, vendrá la lluvia, vendrá el viento y vendrá el agua, pero si has construido sobre la roca vas a estar bien. Los mismos elementos los compara a alguien necio que si oye
la palabra, pero no la pone en práctica, cuando venga la lluvia, el viento y el agua suba, será grande tu ruina. Práctica. Y la realidad es que yo me acuerdo cuando estaba en mi primer tiempo caminando con el Señor, en mis primeros 2 años, yo quería ministrarle a todo el que pudiera y quería hablarle de las instrucciones de Dios. Y entonces yo todavía estaba en el mundo del espectáculo, todavía trabajaba ahí, pero le quería hablar al que estaba en las luces, al que estaba en el café, a la señora del vestuario. Y había un muchacho que estaba pasando con mucho trabajo, con un problema de adicción al alcohol, y la mujer ya lo había sacado de la casa. Y yo le quería ministrar, y yo le quería enseñar, y yo le quería decir todas las instrucciones de Dios. Y cómo es lo que Dios decía. Pero todos los martes nosotros nos juntábamos, y un día me dijo este muchacho, unos 3 meses después de que me empecé a sentar con él cada martes y hablarle de la palabra, y me dijo: ¿sabes qué? Ya no me hables más de tu Dios, ya no ores más conmigo, ya no quiero saber de la palabra de Dios. Y yo le dije: ¿pero qué pasó? Y ponle cuidado. Él me dijo esto: ¿vives lo que dices? Es que yo no veo a Jesús en tu vida. Yo solamente escucho todo lo que tú me estás diciendo que aquí está escrito, pero no veo que lo pongas en práctica. Y me dijo esto: si Dios te quita todo lo que tú tienes, ¿sigues diciendo lo mismo? Y yo me puse a llorar. Le llamé a mi esposa y le dije: ya entendí lo que Jesús decía en Mateo 7. De si escucha mi palabra y la pones en práctica, serás sabio. He sido necio e insensato. Y entonces, hablando con mi esposa, le dije: no voy a renovar mi contrato, voy a dejar absolutamente todo lo que tiene que ver con la televisión, porque soy un hipócrita profesional. He venido diciendo que soy cristiano y nadie ve a Cristo en mí. Una señora un día, entonces había Twitter, y entonces yo usaba el Twitter, y me llama un día esa señora ahí mismo en el Twitter y me dice: oiga, joven Llamas, alguien le hackeó la cuenta, solamente está escribiendo puras cosas de Dios. Y esa señora no vio a Jesús en mí. Algo tenía que cambiar. Entonces yo dejé absolutamente todo para dedicar mi vida al Señor, y el Señor me sostuvo, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Estas son las instrucciones de Dios. A Dios en realidad le interesa es cómo nosotros practicamos y mostramos a Cristo Jesús, es decir, reflejarlo y ser luz. Y eso es lo que quiere. El propósito de esta carta, que son cartas pastorales, las escribe a Timoteo y a Tito, es esto, que son las instrucciones de Dios, y Dios quiere que las usemos como si fuera un handbook. Nos va a enseñar cuáles son los roles pastorales, nos va a enseñar cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia, el trato de las viudas, nos va a enseñar el comportamiento delante del dinero. Y es interesante, le dice esto Pablo a Timoteo: esto manda y enseña, no permitas que nadie tome en poco tu juventud. Así es que lo que vamos a ver son las prácticas pastorales de la disciplina espiritual en la casa de Dios, para que aquí seas equipado, pero cuando salgamos de aquí los demás puedan ver a Cristo en ti. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si te gusta la historia, entonces vamos al contexto. Vamos a empezar a viajar con Pablo, que es lo que empieza en el libro de Hechos, y cómo es que él empieza llegando a las iglesias y planta en Éfeso. Y aquí es que vamos a comenzar. Si a ti no te gusta la historia, aquí tú te puedes dormir, y cuando yo acabe, entonces ya te despierto en la última parte. Ahora, si te gusta la historia, ponle cuidado. Vamos a empezar por lo que quiero entonces, que si quieres acompañarme podemos ir al libro de Hechos. Yo simplemente voy a leer algunos cuantos versos para ver el contexto, pero en la carta, en el libro de Hechos lo escribe Lucas. Lucas es el médico, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Se va a sumar al viaje misionero de Pablo. Pablo, ¿quién es? Pablo era un fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, era judío, era completamente perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Él quería demostrar que estos cristianos seguidores de Jesucristo, esto era falso, y él los persigue y los arresta y los jala de los pelos para sacarlos y encarcelarlos. En el capítulo 9 de Hechos se topa de frente con Jesucristo resucitado, y Cristo Jesús lo transforma, lo cambia, y en el capítulo 9 de Hechos le dice a Pablo que le va a demostrar
todo lo que va a padecer en causa de su nombre, pero predicará el mensaje del evangelio a los gentiles, a los judíos y a los reyes. Y Pablo entonces se convierte en el capítulo 9 de Hechos. Y el capítulo 9 de Hechos y el capítulo 10 y el capítulo 11 es Pablo equipándose. Todavía vemos varias de las historias de Pedro, pero ponle cuidado. A partir del capítulo 13 comienza Pablo con sus viajes. Y no vamos a ir en detalle, pero quiero que entendas el contexto. El primer viaje misionero de Pablo lo va a ser enviado por la iglesia de Jerusalén y lo van a enviar con Bernabé. Y este viaje está en el capítulo 14 de Hechos. Y este capítulo 14, voy a leerte unos cuantos versos, pero en el verso 8, ponle cuidado a esto. El capítulo 14, en el verso 8 dice: había en Listra, en este lugar llamado Listra, había un hombre que estaba sentado, y este hombre estaba imposibilitado de los pies, era cojo desde el seno de su madre y nunca había andado. El lisiado, el cojo, escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, Pablo le dice al cojo: levántate derecho sobre tus pies. Y este joven de un salto comenzó a andar. Y cuando la multitud vio que Pablo había hecho esto, alzaron la voz diciendo, ponle cuidado, en el idioma de Licaonia dice esto: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Pausa un segundo. Estos hombres, asombrados de ver este milagro que han levantado a un cojo lisiado de nacimiento, ven esto y dicen: ha descendido los dioses. Y eso es lo que dice. A Bernabé le llaman Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahora, Júpiter y Mercurio es desde el punto de vista romano, pero estamos en el tiempo donde se hablaba griego, se escribe en griego. El Nuevo Testamento sí está bajo el Imperio Romano, pero en griego en realidad lo que quiere decir es que Júpiter era en la mitología griega Zeus, y Mercurio era Hermes. Así que estamos en Éfeso, gobernados por la mitología griega, y ven este milagro, lo que en su mitología nunca habían visto nada, eran mitos, cuentos, fábulas, pero ven este milagro y creen que Zeus desciende. Ahora, Zeus, el dios para ellos, representando deidades. Sí, Zeus es padre de Artemisa y de Apolo en la mitología griega. Artemisa es la diosa de los efesios, hija de Zeus. Hay un panteón de muchos dioses. Hermes era el dios de la comunicación y de la palabra. Y como Pablo es el que estaba hablando y le habla al cojo y todos dicen: este es Hermes. Y ven este milagro, y quiero que sigas leyendo. Dice: el sacerdote, verso 13, el sacerdote de Júpiter, es decir, del templo de Zeus, este sacerdote sale corriendo y trae toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto a la multitud. Pero mira, llega con todo esto, y Pablo, verso 14 del capítulo 14 de Hechos, cuando lo oyeron los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron en medio de la multitud gritando: ¡Ey, señores! ¡No! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos, mira esto, el evangelio, para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio Él mismo, haciendo bien, dando lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas, dice aquí, pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Ponle cuidado. En el verso 19 dice que llegaron algunos judíos aquí, y entonces lo que hacen es que llegaron a persuadir a la multitud para que apedrearan a Pablo.
Y aquí esta multitud empieza a apedrear a Pablo, lo arrastran de la ciudad y ellos creen que está muerto y lo tiran afuera. Esta multitud que creen estos dioses del Olimpo, que están en la ciudad de Éfeso, quien Zeus creen que bajó, que es el padre de Artemisa, la diosa de la fertilidad, la diosa de las jóvenes, las mujeres, la diosa de los partos, la diosa de la caza, Diana la cazadora. Ella tiene un templo que de hecho está considerado como una de las 7 maravillas del mundo, un templo enorme, 127 columnas. Este templo está la diosa Artemisa y hay sacerdotisas mujeres que influyen y que enseñan, y que además esta es la diosa de la fertilidad, por lo que parte de la conexión es a través de relaciones sexuales, y había sacerdotisas que tenían inmoralidad sexual y haciendo ahí eso. Y no solo eso, sino que además había mucho dinero en esta ciudad, un paso comercial, y el dinero incluso lo ponen en ese templo porque lo ponen como si fuese un banco. Ahí va a estar muy protegido, nadie lo va a quitar. Ahora es interesante porque había varios dioses. También estaba el dios Dionisio, y también el dios Dionisio es el dios Baco, es el dios del vino. Así que para que estos efesios pudieran conectar con el dios del vino y olvidar sus penas y sentir paz, tenían que embriagarse. Así hasta yo se me quitan las penas. Ellos se embriagaban tanto que Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 18, escribe diciendo: ¡Ey, no te embriagues con vino! Antes bien, sed lleno del Espíritu. Porque el vino que tú crees que te va a dar paz y te va a dar tranquilidad y te va a dar amigos y te convierte en una actitud social, eso mañana se te quita. Te cuento, cuando tú te embriagas te sale el amor. Uy, ya borracho amas a todos. Le abrazas, te amo, compadre, te amo muchísimo. Y no solo eso, te sale lo generoso. Yo invito, esa va por mi cuenta, compadre. Y te sale generoso, ahora invitas, amas. Valentía, amén. Oh, ya, estás con tu mujer, te está mirando aquí. ¿Qué le ves? ¿Qué? ¿Qué? Sale lo valiente, te sale lo amoroso, no manches, lo generoso. Y Pablo dice: mañana se te quita. Pablo dice: si quieres el verdadero amor, si quieres experimentar el amor de Dios, darle al otro lo que más necesita cuando menos lo merece, a un costo de sacrificio, sacrifica tu vida y entrégala a Jesucristo, y que te llegue el poder de su Espíritu, y tú tendrás como gozo, fruto, paz, el fruto, y así amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos frutos son del Espíritu. No te embriagues, no te intoxiques con alcohol, llénate del Espíritu. Ese es el Dios Baco, el Dios allí en los Efesios. Así es que estas deidades que gobiernan Éfeso son contra las que va a batallar el joven Timoteo. Falsas doctrinas, gente que se mete en la iglesia para corromper eso. Ahora, las iglesias en el tiempo de Éfeso no eran templos hechos de mano de hombre, no eran lugares, eran casas. Se juntaban en casas, de manera que se juntaban 10, 15, 20 personas. Entonces, lo que quiero es que sigamos aquí viendo qué es lo que nos dice el contexto. Estamos en Éfeso, está este templo de Diana o la diosa Artemisa, y mira lo que dice el capítulo 16. En el 14 viste que apedrearon a Pablo por hablar el evangelio de Jesucristo. Estos que creen en la mitología y mitos y fábulas y genealogías. Ok, apedrean a Pablo y lo dejan como muerto. Ponle cuidado, están en Listra. Yo puedo entender que de pronto a lo mejor uno de los jóvenes de esa multitud que viene a ver cómo quedó Pablo pudiera haber estado ahí Timoteo, que viendo ese milagro que se levanta Pablo, y Timoteo nos dice la escritura que su madre era judía, el padre griego, pero su abuela judía, y de ellas aprende la escritura.
él conoce de Dios y conoce la Escritura y ve ese milagro de Dios y se siente atraído porque aquí sí sabe que es el Dios del cielo, el Dios verdadero. Así que en el capítulo 16, Pablo, después de que sale, que es como muerto y que va a viajar todavía a un par de lugares más, regresa, se separa Pablo de Bernabé y entra a Listra nuevamente. Y dice el capítulo 16 de Hechos que Pablo llega de Derbe, llega a Listra. Ponle cuidado el verso 1 del capítulo 16 de Hechos. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban ahí en Listra y en Iconio. Así que Pablo va a continuar con su viaje y va a ir ahora hacia Macedonia y va a llevarse ya a partir del capítulo 16, se lleva a Timoteo, un jovencito, quizá tendría 14, 15 años, se va a llevar a Silas, va a llevarse aquí a Lucas, quien escribe el libro de Hechos, y van a un viaje. Arranca este viaje en el capítulo 16 hacia Filipo, donde es la iglesia de los filipenses. Ahí plantan esa iglesia y sigue el viaje y van a ir después a Tesalónica en el capítulo 17 y van a ir a Corinto en el capítulo 18, planta la iglesia de los corintios y ahí van a llegar, pero quiero enfocarnos en un par de cosas. En el capítulo 19 regresa a Éfeso y Pablo aquí el capítulo 19 está en Éfeso. Se establece la iglesia de Éfeso a la que Pablo está dirigiendo esta carta. Primera de Timoteo es a Timoteo para que trabaje y corrija la falsa doctrina en esta iglesia que ya hemos visto cómo es la deidad de los dioses griegos y cómo está toda esta inmoralidad sexual y toda esta opresión y oposición y demás. Pero quiero que veas algunas cosas. En el capítulo 19 él se establece en Éfeso, plantan la iglesia y dice aquí que en el capítulo 19 que estuvo allí 2 años. Ahora dice en el verso 10, pero en el verso 11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo en Éfeso. De tal manera que incluso dice, llevaban pañuelos o delantales dice aquí, de su cuerpo a los enfermos y a las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, le traían a los que estaban poseídos, a los que estaban enfermos, y Pablo iba haciendo milagros. Verso 13 del capítulo 19 de Hechos. Pero también algunos de los judíos, viste aquí, dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Trataron estos exorcistas ambulantes de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y ellos decían, los exorcistas ambulantes de ahí de Éfeso, mira esto, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes, y el espíritu malo, el que tenía poseído a esta persona, dice, yo a Jesús conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Me encanta. Y entonces este hombre se lanza del espíritu malo sobre ellos y los domina. Y quiero nomás dejarte ver que pasan muchos milagros y hay mucho ministerio en Éfeso. Pero en el verso 18 dice que muchos de los que habían creído continuaban confesando y declarando las cosas que practicaban. Así que muchos de los que practicaban la magia, la hechicería, juntaron sus libros y los quemaban a la vista de todos, de manera que calcularon que el precio era alrededor de 50,000 monedas de plata. Así que ya los que estaban poseídos están sanados, los que estaban enfermos han sido sanados, hay milagros, los hechiceros y los magos han empezado a vender sus libros de hechicería y entregarse al evangelio. Está increíble. Por último, en el verso 23, como muchas de las historias, dice, en aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. El camino eran los del camino, o sea, los que seguían a Cristo. Porque ponle cuidado esto, cierto platero, o sea, un hombre que vendía plata, así se llama Demetrio, y labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias, mucho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Viste el templo? Te enseñé el templo. Este platero Demetrio hacía unas figuritas así de templo, en la creencia de que tú compras tu figurita, la llevas a la casa y le hablas y le pides vainas. Ahí está tu templo de la Diana. ¿Te suena eso conocido? Muchacho, ¿cuál santo tienes tú?
¿A quién le pides? Unos de cabeza, otros parados. No sé cuántas cosas de las cuales dependemos que no es el Dios del cielo, al cual predica Pablo, al cual creemos nosotros. Aquel que transformó tu vida, aquel que dio su vida en rescate por la nuestra. Aquel Jesús que dijo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Aquel Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estos están perdidos, poniendo su esperanza y su confianza en unos templecillos para que ahí le clames. Y fíjate lo que sucede. Estos están vendiendo y están viendo que ya no venden y están perdiendo dinero. Y dice en el verso 25 de Hechos 19: reunió a estos junto con los obreros y los artífices y dice: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestra chamba se acabe, no, perdón, no se dice eso. Disculpe. Dice: de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, a quien toda Asia adora en el mundo entero, y ella sea despojada de su grandeza. Por último, cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y así gritaron para generar confusión. Y sigue el ministerio de Pablo. Él va con Timoteo, está predicando en Éfeso. Y por último, llega un tiempo en donde Pablo se va a despedir de los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque él entiende que es tiempo de partir. Así que Pablo escribe y llama a los ancianos de Éfeso, y vienen los ancianos a hablar con él y se va a despedir. Y dice Pablo en el verso 22: yo atado ahora en el Espíritu, es decir, en esta decisión que el Espíritu puso en mi corazón, sin saber lo que me espera allá. Él va a ir a Roma, quiere ir allá, y dice: sin saber lo que me suceda, salvo que el Espíritu Santo solemnemente, Él me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio y de la gracia de Dios. Y entonces me encanta porque dice: ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Ya me voy, es tiempo de despedirme. No sé si nos vamos a volver a ver. Por lo tanto, yo te doy testimonio en este día de: yo soy inocente de la sangre de todos. Pues yo, dice, no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Y a partir 3 versos de aquí, ponle cuidado. Tengan cuidado de sí mismos. Mi hermano y mi hermana, esta advertencia es increíble. Ten cuidado de ti. Y a veces yo no creo la gran mentira que hay en mi corazón. A veces yo creo que estoy haciendo las cosas bien, y a veces no. A veces sé que lo estoy haciendo por orgullo, y a veces Satanás va a hacer lo posible para que yo caiga. Y dice Pablo: ten cuidado de ti y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Y el verso 29 dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, entre los cuales, dice aquí, de lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. ¿Puedes ver? Sé que una vez que yo me vaya, aquí dentro de la iglesia va a haber gente que es un lobo feroz. Gente que va a corromper la gloria del Evangelio. Gente que va aquí y no van a perdonar al rebaño de Dios. Verso 30: también de entre ustedes mismos se van a levantar algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando todo el tiempo, por 3 años y noche y día, que no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y cierro con el verso 36. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró. Con todos ellos comenzaron todos a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo y lo besaban.
Y estos estaban afligidos especialmente por la palabra que les había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Se despide, y esto tiene sentido en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3. Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, acabamos de leer cuando sale, tal como te rogué que te quedaras en Éfeso, aquí está el propósito de la carta, para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, que no prestaran atención a mitos, a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Puedes ver? Tienes que corregir este desastre, porque gente se está convirtiendo y está viniendo a la iglesia de Jesucristo, reuniones en casas, y traen una distinta teología y una distinta doctrina, y solamente está corrompiendo lo que está pasando aquí adentro. Y eso es lo que Pablo va a enseñar, y eso es lo que vamos a ver nosotros al avanzar a través de la carta de Timoteo. Porque cuando se reúnen en las casas, las mujeres en el templo de Artemisa, ellas podían gritar y podían intervenir, eran sacerdotisas, era todo. Y cuando vienen aquí, Pablo les va a hablar del orden de Dios. Pablo les va a hablar del diseño de Dios. Y les va a hablar desde Adán. Y va a hablar cómo es que Dios comenzó con Adán y creó a Eva como una ayuda complementaria y una ayuda idónea que corresponda a él. Y vamos a ver entonces cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer, y cómo el rol en el cielo del diseño de Dios se replica en la iglesia, y por ende cómo es que eso se replica en el hogar. Pero no es un problema de sexo, ¿sabes? Ni de género. Es un problema de orden. Tengo que tener cuidado de no corromper el orden. Y Pablo le enseña a Timoteo estas instrucciones para la iglesia, para ti y para mí. Y quiero que podamos ver cómo le dice, por mandato de Dios. Todo esto que yo te estoy diciendo es algo que acabamos de leer nosotros en la historia de Hechos. Cómo es que era esta iglesia idólatra, perversa, inmoralidad, opresión, lobos feroces. Y en el verso 1 dice, Dios me ha mandado a mí a decirte esto. Y esto es interesante que lo podemos ver, porque una creencia correcta, ponle cuidado a esto, una creencia correcta produce un comportamiento correcto. Una creencia correcta produce un comportamiento correcto. Y Pablo ha sido llamado a dejar ver que el liderazgo de la iglesia tiene que ser sano para que la oveja sea sana y para que el comportamiento sea sano. Y lo que Satanás quiere es desviar tu atención para que tus deseos y tu comportamiento no sea lo que Dios quiere, que está grabado aquí. Por eso en la consejería bíblica todo lo que hacemos es reorientar tus deseos, tu afecto y tu comportamiento al diseño de Dios. Y la iglesia, eso es lo que va a hacer Timoteo. Por lo que dice, además de Dios, me da este mandato y dice, Dios nuestro Salvador, y dice, y Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde tienes puesta tu esperanza? Porque a lo mejor dices tú creyente, pero tienes puesta tu esperanza ¿en qué? Y puedes tener tus hijos, puedes tener tu familia, puedes tener tu trabajo, pero ¿cuál es tu esperanza? No podemos venir pensando en siendo una actitud de la esperanza mecánica de, yo espero que me vaya bien, espero que todo esté bien, sí, con mis hijos. No esperes. Porque esas cosas tú y yo no tenemos el control, porque ponemos esperanzas en cosas que son temporales, que cuando se simbra una circunstancia en mi vida, entonces pierdo la esperanza. Y cuando la circunstancia permanece, mi fe se apaga. Y para regenerar o fortalecer mi fe, es lo que Pablo le va a decir a Timoteo: disciplínate tú para la piedad. Todo lo que escuchas ponlo en práctica. Y el día que se sacuda tu piso, el día que caiga agua, que vengan cosas duras del cielo,
el de que sople el viento, que este mundo sople con un montón de circunstancias adversas, cuando suba el agua, cuando vengan estas situaciones que Satanás está provocando en ti. Si tú estás construyendo sobre la roca, no vas a tener problema. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando en la sociedad, no importa lo que esté pasando alrededor de tu vida. Si estás fincado en Cristo, tú tienes esperanza. Ponle cuidado a esto. Dios no va a permitir ninguna deidad falsa en tu vida que creas tú que te dé esperanza. Dios es especialista en derribar altares que tú has levantado para que te sostengan. Dios no compite con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Dios va a permitir que vengan cosas para que tú te des cuenta que tu esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Así que lo que dice es esto: nuestra esperanza tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Entonces, si Cristo Jesús es un ancla inamovible, no importa lo que pase ni en la economía, ni en mi casa, ni en el dolor, ni en sufrimiento, la esperanza es inamovible, es Cristo Jesús, y ninguna otra cosa nos ha de mover de allí. Porque todo esto es como arena, todo esto se mueve y todo esto cambia. Pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Y quiero entonces ir solamente al último verso, que te pedí que lo íbamos a guardar hacia el final. Toda esta noche se trata de contexto. Y a partir de la próxima semana entonces volvemos a nuestra predicación expositiva para ir verso a verso y entrando ya directo en la carta. Pero yo quería que tuvieras hoy el contexto para que supieras bien a quién está escrita, cuál es el propósito de Dios. Y el verso 5, para cerrar hoy, dice así: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe sincera. Dice, el propósito de esta instrucción, de este mandato de Dios, dice, es el amor. Tiene un propósito. Ojo con esto. No es que esté diciendo Dios, todo este contenido que te acabo de dar es para que conozcas. No. Esto es un mandamiento que tiene propósito. Y con este mandamiento que tiene propósito, Pablo le deja bien claro que la sana doctrina no existe para impresionar. La sana doctrina existe para transformar. La Biblia fue dada para nuestra transformación, no para nuestra información. Y lo que está diciendo es que esta sana doctrina en realidad te tiene que cambiar. Y esto es interesante, porque dice, este amor nace de un corazón puro, es decir, nace de un corazón cambiado. No nace de una fe ficticia, hipócrita, como la que te dije que me pasaba al principio en mi caminar. Nace de una fe genuina, pero de una buena conciencia. Y si tú entiendes bien esto, está diciendo, tiene que ver con un corazón limpio. ¿Quiénes son los que tendrán corazón limpio y manos puras y verán a Dios? Aquellos que hacen su voluntad. El corazón limpio es lo que Dios ya ha purificado. La buena conciencia es lo que Dios gobierna. ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tu comportamiento? ¿Quién gobierna tus acciones? ¿Quién gobierna tu corazón? El corazón es el ser interior que se compone de lo que piensas, de lo que haces y de lo que sientes. Examina mi corazón, oh Dios. Y termina diciendo, y una fe no fingida. Esto es lo que Dios ve, no lo que tú y yo aparentamos. Creemos que Dios no nos ve y nos comportamos como si Él no se diera cuenta. Pero la realidad es que Dios conoce nuestro corazón y Él nos ve. Y eso está diciendo, esto no estoy hablando de un amor sentimental. Estoy hablando de esto que brota de una buena conciencia, de una fe no fingida, pero de un corazón puro. Dios no está buscando cristianos que sepamos mucho y que conozcamos mucho la Escritura y que no, está buscando a cristianos que amen al Señor, que su fe sea genuina y que demos la vida por el Evangelio. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Y gracias, Señor, por el contexto. Gracias por lo que hoy nos has puesto como una plataforma. Gracias porque tú has establecido esta idea para saber que lo que sucedía en la iglesia de Éfeso no es solamente
algo que debemos de pasar por alto, pero es que esta iglesia de Éfeso, sabemos por tu palabra que es la iglesia donde tú escribiste esta carta. Pero es la misma iglesia que Pablo escribe en la carta de Efesios también a los Efesios. Pero es la misma iglesia de Apocalipsis 2, a quien Cristo tú les dijiste: conozco tus obras, conozco lo que haces, conozco la fe que tienes, conozco es que como tú quieres, como tú estás en contra de estas doctrinas, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Es esta iglesia que comienza corrompida, pero que se entrega y está ferviente, pero después se enfría y entonces solamente hace actos de cristianidad, pero no tiene una fe genuina. Oro porque haya alguien aquí que Cristo Jesús tú seas su esperanza y que tenga una fe genuina y un corazón limpio donde brota un amor puro. Que no seamos cristianos que hacen cosas y que estamos bien activos y llenas las agendas. Que seamos cristianos que nos hemos negado a nosotros mismos para seguirte a ti, cargar nuestra cruz y representarte en este mundo. De esto trata, de una sana doctrina y de un amor genuino. Ayúdanos a pasar por esta carta en las próximas semanas y poder entender que son tus instrucciones por mandato, no es una idea sentimental. Gracias, mi Dios, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendícenos en gran manera en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén, amén. Dios les bendiga. Les ruego que tomen su carta a Timoteo y léanse todo el capítulo 1 de aquí al próximo sábado que nos encontremos para entrar y adentrar lo que es en verdad esta carta. Dios les guarde. Buena noche. Pongámonos de pie y cerremos cantando al Señor. Buenas noches online. Dios les bendiga. Tengan una buena noche. Como siempre, si están en necesidad de oración, pasen aquí al frente, queremos orar por ti. Si no, nos vemos el sábado que viene. Manténganse abrigaditos. Los amamos.